Bien, entonces, siguiendo con la clase de hoy, la lección de hoy, vamos a tratar de sintetizar en pasos prácticos. Entonces, el primer paso es reconocer que tenemos un vicio, ¿no? En este caso, antes de eso, dejé los cigarrillos porque me di cuenta que hay una conciencia de que te hace daño, ¿no? Pero esta conciencia de que te hace daño se pierde con el uso continuo de esta sustancia, ¿no? Los cigarrillos terminan afectando y volviéndote dependiente de ellos para tu ansiedad. No es una ansiedad que tienes, pero esta ansiedad proviene de algo interno tuyo. Es un tipo de ansiedad hacia lo externo que se suple con el consumo de cigarrillos. Entonces el punto está en ir a profundidad de esa ansiedad, ¿no? Puede ser una ansiedad social, en mi caso era el bullying, ¿no? El bullying era como la ansiedad más fuerte que tenía sobre el mundo externo, sobre lo que se me aparecía a mí. Y claro, ahí surge el cigarrillo como punto de salida, un punto de quiebre donde si consumes el cigarro, dejas de que te importe la sociedad y tienes un tipo de sesgo identitario que te oprime el juicio de los demás, ¿no? Es como tienes el miedo al juicio de los demás y con el cigarro eliminas ese miedo al juicio de los demás porque estás supliendo un tipo de comportamiento que se espera, ¿no? Un tipo de comportamiento que se espera, pero claro, y al esperarse ya no hay un juicio sobre ti, sino hay un tipo de liberación. Y claro, esto es algo muy profundo que hay que trabajarlo desde este punto. El punto de darse cuenta por qué ocurre esa ansiedad, ¿no? Tu ansiedad puede ser por mil cosas. Los casos más frecuentes en China y en Japón, el consumo de cigarrillos ocurre por la ansiedad del trabajo, ¿no? La ansiedad del trabajo corresponde a un tipo de costumbre colectiva, un tipo de costumbre colectiva, pero que ese tipo de costumbre colectiva está arraigada a un tipo de ansiedad de opresión. Se oprime al individuo. Una vez oprimido el individuo, la libertad manifiesta está en fumar cigarro como forma de identidad de una persona que cumple con aquella libertad que se le ha quitado, ¿no? La libertad se le ha quitado, pero con ese consumo del cigarrillo termina liberándose de la opresión que siente, en el caso del exceso de trabajo, ¿no? Y que produce ansiedad. Entonces, el punto está en descubrir la ansiedad. La ansiedad convoca al consumo de cigarrillos. Entonces, ese es el punto principal. Ahora vamos a hacer un tipo de introspección de la ansiedad, ¿no? Puede ser, muchas veces viene por traumas del pasado. Siempre la mayor parte de los vicios corresponde al pasado, siempre al pasado. Y cuando no es el pasado, es una pequeña escena que detona, pero que tiene implicaciones en trascendentales, ¿no? De aprendizajes, costumbres previas y demás. Por así decirlo, de existencias alternativas, mundos paralelos, ¿no? Como se repite en filosofía, mundos paralelos, que son muy complejos a nivel lógico, pero que sirven para describir la causalidad exacta. Si A pasa en un mundo, B tendría que pasar en este mundo, ¿no? Pero claro, si A no pasa en ese mundo, B no pasaría acá. Entonces se busca el efecto, la causa de los mundos posibles. Pero claro, tiene una implicación más profunda sobre eso. Traté de cientificarlo, pero el punto está en descubrir la ansiedad, ¿no? La ansiedad que te provoca aquello, la ansiedad que... ¿De dónde surge la ansiedad? ¿De dónde surge la ansiedad que te provoca el consumo de cigarrillos? Y muchas veces esto lo vamos a hacer de forma inconsciente
y hay que tener cuidado porque aquí hay una fuerza externa a ti que produce esa ansiedad, ¿no? Y produce la salida de la ansiedad. Lo mismo pasa con la masturbación, lo mismo pasa con todos los vicios. Hay un tipo de salida que la misma fuerza te brinda. Es una fuerza destructiva, ¿no? Y claro, cuando estás en ansiedad constante, estás como atrapado. Estás atrapado a nivel álmico, a nivel de conciencia, en este mundo de desorden y desequilibrio. Y en ese desorden y desequilibrio, eso es básicamente donde tu alma es atrapada. Entonces tu alma tiene que salir de ahí. Y claro, para salir de ahí hay un proceso de descubrimiento de por qué estás ahí primero, ¿no? Y estás ahí por esto. Y llegas a un punto donde poco a poco te vas liberando, te vas soltando. Y siempre con la ayuda, ¿no? La ayuda de la divinidad buena, y también de la divinidad, de toda la divinidad, ¿no? Porque es un mundo muy complejo. Lo negativo y lo positivo te pueden ayudar a salir de estos estados. Pero claro, el punto inicial está en descubrir primero el principio de ansiedad que te llevó a consumir el cigarrillo. Y claro, yo desde los 16, 17, 18, 19, aproximadamente 20 consumía cigarrillos, ¿no? Y claro, lo hacía con esta noción de verme diferente, ajeno al juicio social, ¿no? Sentía un juicio social hacia mí, pero claro, con el cigarrillo se suprimía ese juicio social, ¿no? O sea que ya no había un juicio social, sino que se pasaba, había una performancia en la realidad. O sea, se hacía real, no el juicio de las personas, sino que ya un tipo de vida, y que claro, ya no se tenía que juzgar ello porque ya era evidente. Y claramente eso pasa con todo. Y claro, al fumar cigarrillos era tan evidente que ya no tenía miedo al juicio. Lo mismo pasaba con el alcohol y demás. Entonces hay que trabajar ese punto de ansiedad. ¿Por qué? En mi caso fue el bullying, en mi caso fue el tipo de problemas en mi infancia y demás, etcétera. Que cada uno tiene que investigar el porqué, el origen. Y nada, pasamos ahora al problema del alcoholismo, ¿no? Y claro, el problema del alcoholismo es un poco más fuerte porque es el mismo proceso, pero es un proceso más profundo, es una tiniebla, es un tipo de sutileza, de pérdida de alma muy profunda, ¿no? El alma se pierde completamente y al perderse completamente ya no hay un tipo de conciencia de sí mismo, ¿no? Y por eso el alcohólico nunca va a creer y va a pensar que es alcohólico. El que toma alcohol nunca va a... Bueno, el que es alcohólico de verdad, bueno, puedes alterar también ese ritmo, ¿no? Que es un proceso posterior también, pero el primer paso es reconocer el alcoholismo. Y claro, cuando vas reconociendo el alcoholismo poco a poco, llega un punto donde te vuelves un bebedor social, ¿no? De vez en cuando bebes, y claro, ahí viene otro proceso de justificación del acto mismo, ¿no? Pero claro, es un proceso diferente, que es posterior. Entonces, el alcoholismo es el punto donde tu alma se pierde. Entonces, una vez que se pierde, no tiene conciencia de sí mismo y básicamente tiene que haber una ruptura. Una ruptura que haga que te des cuenta que eres alcohólico. Porque un alcohólico nunca va a confesar que es alcohólico. Jamás. Y claro, toda la sociedad, toda la cultura se envuelve en un contexto de alcoholismo. Cuando eres alcohólico, básicamente todo lo que ves te va a llevar a ver que el alcohol está bien, ¿no? Es como un tipo de región. Estás en una región donde solo donde solo aparecen referencias a ese alcoholismo. Y todo lo demás, todo lo externo, la sobriedad, la virtud, la paciencia, la salud, el gimnasio, no existe para ti. Solo existe ese mundo. Entonces ese mundo corresponde a fiestas, corresponde a música,
corresponde a salir con amigos, corresponde a beber alcohol, cerveza, vino, eventos, lo que fuese. Hay todo un mundo, una región muy profunda ahí. Entonces, estás en esa región, ¿cómo sales? Con un impulso externo de hacerte consciente que eres alcohólico. Ese es el primer punto. Y para este punto es inicial una intervención, puede ser de alguien ajeno a ese entorno, a esa región, o una intervención divina también. Entonces, el proceso en estos casos es muy complicado porque va a corresponder a una región que básicamente está envolvida en eso, ¿no? Estás envuelto en eso. Y claro, no hay como tejidos fuera de ese entorno, de esa región. Entonces, la región opuesta viene espiritualmente también y ocurre un impulso de conciencia ahí, ¿no? Pero en mi caso fue ese, ¿no? Un tipo de impulso externo a esa región que me ayudó a ser consciente de esto, ¿no? Y claro, podemos nosotros entonces pedir a la divinidad el por qué estamos en esa región. Y claro, en mi caso era por qué yo estaba en esa región tan oscura y profunda. Y claro, al día siguiente escucho una voz que dice, no se da cuenta que es alcohólico. Así, una voz femenina de mujer. Y muchas veces las mujeres tienen esa fuerza de adentrarse en esta profundidad, ¿no? Porque es materia. Y ellas invocan la materia. Entonces traen materia al mundo. En este sentido, tienen esa capacidad de adentrarse a esas profundidades. Entonces son las vírgenes que nosotros conocemos, la tierra misma tiene vida y vive en esas regiones profundas de la materia. Entonces puede entrar a esas regiones a salvarte. Entonces el punto está en aceptar primero, bueno, que venga ese impulso externo, ¿no? O también tú provocar ese impulso externo de conciencia, ¿no? Primero va a llegar un punto en que tu alma ya no va a poder resistir más y vas a pedir ayuda, ¿no? Vas a pedir ayuda al cielo, donde fuese, y te va a llegar ese impulso por la divinidad. Y en los casos que no ocurre esto, no pueden hacer esto, podemos hacer un trabajo de conciencia de por qué estamos ahí, ¿no? Este trabajo de conciencia de por qué estamos ahí es básicamente preguntarte constantemente si donde estás es bueno para ti. Y claro, vamos a poner justificaciones, vamos a evadirnos de esa pregunta, no vamos a querer ni responder ni preguntarnos eso, ¿no? Pero la pregunta clave acá en este punto es si donde estoy feliz, estoy bien, donde estoy ahora. Y claro, muchas veces estos ambientes son muy caóticos, son muy muy manipulables, muy manipuladores, muy tóxicos. Y claro, el punto es salir de esa franja, ¿no? Salir de esa franja preguntándote a cada rato si eso es correcto o no es correcto, pero a nivel tuyo. O sea, ¿estás bien donde estás? ¿Estoy bien donde estoy? ¿Estoy bien donde estoy? ¿Estoy bien donde estoy? Y claro, llega un punto donde llegas al tope y claro, todo es como tocar fondo, ¿no? Te despiertas al día siguiente y tienes este tipo de visión de culpabilidad tan fuerte que es imposible no estar bien ahí. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Estoy bien ahí? Claro que no estás bien. Entonces surge ese impulso. Y el segundo impulso es reconocer. Ahí recién viene a reconocer que eres alcohólico. Y en ese caso, esa voz vino de, no sé, muy espiritual, que deslumbró su comprensión de mí mismo, que yo no descubrí. Llegó y claro, ahí me di cuenta que en realidad sí lo era, ¿no? En ese tiempo yo creía que eso era normal, que estaba bien, que yo controlaba eso y demás, ¿no? Pero claro, yo y hay que tener cuidado también, ¿no? Porque muchas veces tomados por decepciones amorosas. Y claro, ese es el primer punto. Después llega la parte de la ansiedad por un trauma. Luego llega la parte de la ansiedad por tu infancia. Y luego llega la parte de la ansiedad por las cosas negativas que te han pasado en la vida, ¿no? Es como esa fuerza se hace más grande
a la vez que consumes. Es como la masturbación, como dijimos en el video de la lujuria, que cuando te masturbas y ves que no pasa nada, lo haces al día siguiente y ves que no pasa nada, y así, y así, y así terminas en un bucle que no puede salir. Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa con todos los vicios en sí. En este caso, ocurre esto, y claro, eres radical, ¿no? Eres muy radical. Dejas de, de tomar alcohol, ¿no? Y cuando justo dejas de tomar alcohol, dejas de consumir cigarrillos también, ¿no? Porque está muy relacionado un vicio con el otro. En este caso el alcohol con el cigarrillo. Pero claro, el más profundo es de aquella sustancia, de aquella planta. Y claro, el punto que tenemos que tratar acá es la parte del reconocimiento de uno mismo, ¿no? Como ser que es de esa forma. Entonces, una vez que te das cuenta que eres alcohólico, vas dejando poco a poco de consumir. Dejas de consumir, dejas de consumir, dejas de consumir. Y claro, este es un proceso que puede tardar mucho tiempo. Pero es un proceso que va relacionado con los demás vicios también, ¿no? Como en el caso de la ludopatía. En el caso de la ludopatía ocurre también eso que, que conlleva. Por eso decía antes, ¿no? Es como una región. Es una región donde las demás regiones está el cigarrillo, está la sustancia, está los videojuegos, está el alcohol, está los malos hábitos, está todo ahí. Es como una región oscura donde estás. Ese es el punto, darte cuenta que estás en esta región oscura y cómo hacemos para salir ahora. Entonces, claro, aquí el punto es primero ser consciente de un vicio que tengamos, evidente, claramente está, ¿no? Porque llega el punto donde ya no puedes más y claro, hay una culpabilidad tan fuerte, pero a la vez una justificación también que viene del mismo vicio, que no te va a hacer dar cuenta. Entonces es un ciclo vicioso, ¿no? Y puede llegar a un punto donde, como pasaba con la lujuria, te masturbas, pero reafirmas tu identidad de esa forma. Y claro, se vuelve un ciclo vicioso donde primero te atacan tu identidad y claro, tienes que reafirmarte masturbándote. Entonces, esa reafirmación viene también del que te provoca la lujuria. Y lo mismo pasa con el alcohol, ¿no? Se forma esta identidad tuya que se refuerza con el consumo de alcohol y con la abstinencia de ese alcohol, ¿no? Cuando te abstienes, se pierde ese sentido de ti mismo y ahora tienes que recuperar ese sentido de ti mismo y como lo haces saliendo a beber otra vez, ¿no? Y justificando beber esporádicamente, una vez al mes, una vez a la semana, entonces ya justificas el consumo. Y pasa con los demás vicios también, en este caso de sustancias. Y claro, los primeros meses de conciencia van a ser muy difíciles porque estás en este tipo de abstinencia muy profunda, ¿no? Y claro, aquí el punto está en no rendirte. Este es el punto clave de salir de esa región, porque estás en la frontera, ¿no? Estás en la frontera donde dejaste todo y claro, la otra frontera es lo opuesto. Y claro, esta frontera te invita a tu conciencia quiere salir, pero a la vez no quiere salir. Y ahí surgen los conflictos de depresión, psicosis, ansiedad, ¿qué más? Trastornos obsesivos compulsivos, diferentes manifestaciones de ti mismo. Diferentes manifestaciones de no querer cambiarte a ti mismo, de no querer volverte diferente, de no querer, de miedo a la incertidumbre. Ese es el punto, el miedo a la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, ¿no? Y claro, es un punto que va saliendo poco a poco, ¿no? Pero para este punto hay que introducir ciertas herramientas o sistemas de pensamiento, ¿no? Un sistema de pensamiento que es muy potente y muy poderoso es que todo está en tu mente. Todo está en tu mente. Ejemplo,
por ejemplo, todo está en tu mente, como la persona que te critica está en tu mente, el carro que está en tu mente, el político que habla está en tu mente, aquella escena de esa fiesta está en tu mente, todo está en tu mente, todo está en tu mente. Y claro, llega un punto donde coges el primer pulso de responsabilidad. Responsabilidad de lo que crees que está afuera, pero está dentro tuyo, ¿no? Primero es este punto de reconocimiento que todo lo que está en el exterior está dentro nuestro. Y por estar dentro nuestro, somos responsables de cómo nos sentimos. Ese es el primer punto donde esa es la frontera. Esa es la frontera. Y claro, el punto para descubrir que todo está en la mente es perdonar, ¿no? Antes de cruzar el puente para salir está el perdón. Un perdón que es un perdón responsable, donde perdonas a la otra persona, pero al perdonar a la otra persona te perdonas a ti mismo por pensar que la otra persona te hizo daño, cuando en realidad eras tú quien proyectaba esa culpabilidad en la otra persona, ¿no? Es como un tipo de memoria retenida que necesita justificarse con alguien y no se justifica contigo por la misma lógica que va a reafirmar tu identidad, ¿no? Al no identificarse contigo, justifica tu identidad buscando, validando un mundo externo que es para ti real y palpable, ¿no? Y cuando es real y palpable, la culpa la tiene el otro y no la tienes tú. Entonces tiene el mismo mecanismo, esta parte de las tinieblas. Ese es el mecanismo de las tinieblas. Entonces, perdona como punto de salida. Hay un tipo de perdón consciente y vamos perdonando poco a poco, ¿no? A la persona que más daño te hizo, a la persona que no quieres recordar, a la persona que te da más ansiedad, a la situación que te da más ansiedad. La situación que te da más ansiedad es la que importa, es clave, ¿no? Porque una situación corresponde a un contexto corresponde a una escena y una escena corresponde a muchas personas. Y claro, la conciencia se fragmenta tanto en distinta culpa, él tiene la culpa, que se pierde la noción de quién realmente tiene la culpa. Entonces el mundo es culpable. Y cuando el mundo es culpable, tú odias al mundo. El mundo es malo. Y claro, ahí está el punto del trabajo, ¿no? De perdonar el contexto, perdonar la situación. Entonces, pero perdonamos la situación, cada situación de nuestra vida, cada cosa que nos ha pasado. Tanto eres un espíritu, bueno, te perdono, me libero. Solo palabras simples, te perdono, me libero. Te perdono, me libero. Y surge una conciencia en nosotros, ¿no? De libertad. Y claro, es una libertad es una libertad donde descubrimos, que no había un otro responsable de la culpa. Y claro, ahí surge el proceso de perdonarnos a nosotros mismos. Y igualmente, te perdono, me libero. Y ahí surge la despersonificación de ti mismo. Verte como algo tercerizado, ¿no? Te perdono a ti mismo, claramente me perdono a tu mente y me libero, ¿no? En general. Entonces, perdonamos la situación, te perdono, me libero, te perdono, me libero, te perdono, me libero, te perdono, te libero, y lo vamos haciendo constantemente, constante, hasta que tengamos conciencia de todo, toda la parte de la justificación, toda la parte de la realidad que hemos inventado, que hemos creado, que hemos creído, que es una realidad que está dentro de esa región. La región tiene su propio nivel de conciencia, su propia realidad, ¿no? Y en su propia realidad, el sistema de pensamiento funciona de esa forma. Entonces, al nosotros perdonar y al ser conscientes, al tener el primer impulso de responsabilidad, ya vemos que es una región que no nos va a corresponder, que no nos está correspondiendo. No hay un tipo de reciprocidad ahí. Y al no haber reciprocidad, es como pasar la frontera, ¿no? Es como dar pasos hacia afuera. Y claramente vamos diciendo lo mismo. Te perdono, me libero. Te perdono, me libero.
y teniendo conciencia de que todo está en ti, ¿no? Todo está en tu mente. Esa persona, ese carro está en mi mente y todo está en nuestra mente. Todo está ahí adentro. Claro, porque tú eres el que interpreta todo aquello. Uno es eso. La parte más elevada es el sentimiento. Y la parte mucho más elevada es conectarnos con algo que está más allá de nosotros, ¿no? Que es básicamente otra región. Ya no es la región donde estábamos, donde va a corresponder un pensamiento, sentimiento y acción. Es otra región que corresponde a su propio sentimiento, pensamiento y acción. Entonces, por eso es importante reconocer este sistema de pensamiento. Entonces, perdonamos, te perdono, me perdono, me libero. Y todo lo que está afuera está dentro mío. Es producto de mi mente, de mi imaginación, que en realidad es producto de este sistema de pensamiento, de esa región que tiene su propio nivel de conciencia. Pasamos a otro tipo de nivel de conciencia, acá, ahora. Y creo que te he explicado correctamente todo el proceso. El punto ahora, reconocer. Se apagó la grabación. Al final dije cosas muy importantes, pero pienso que acá está lo esencial. Lo esencial de la primera parte está acá. Y entonces, en el siguiente video doy lo consecuente, ¿no? Lo consecuente, que ya es un proceso de frontera, de límite, donde la resistencia a volver a entrar es lo que define si salimos o no. Entonces, volvemos entonces en otro video a hablar sobre este aspecto fundamentalmente, ¿no? Voy a revisar la grabación y voy a ver qué faltó decir y cómo lo completamos también. Entonces nos vemos en el siguiente video.